Mi hijo de 4 años y yo tenemos un ritual nocturno. Paso 1. Apagar sus dibujos animados y rezar para que no se lamente tan fuerte que los vecinos piensen que lo estoy torturando. Paso 2. Tranquilizar a la bestia salvaje con un cuento de buenas noches y luna. Estará gateando por toda la cama al principio, pero seguiré leyendo más lento y más suave mientras espero que se calme. Entonces, con apenas un susurro, diré, buenas noches, Mickey. La paz que viene después de alguna manera completa el largo día de desplazamientos y trabajo. Cura toda la pacificación de los clientes, la redacción de informes, los recados, la cocina, la limpieza y todo lo demás que hace que el trabajo de Atlas parezca fácil. Y al escuchar a mi hijo respirar profundamente, todo en el mundo vuelve a estar bien y sé que lo haría 1.000.000 de veces solo por la sagrada simplicidad del precioso poco tiempo que tengo con él. Así es como pensé que continuaría para siempre. Hasta hace unas noches cuando le susurré buenas noches y él respondió, adiós. Se supone que debes decir buenas noches, tonto, dije. Adiós significa irse y no voy a ninguna parte. Lo sé, dijo, te extrañaré. Adiós. Estaba dormido antes de que pudiera responder de nuevo. Pensé que era lindo en ese momento. No pensé ni por un segundo en despertarlo y pasar por todo el proceso de calmarlo nuevamente. Había algo en lo deliberado de su respuesta que me dejó inquieto. Solo para estar seguro, caminé por la habitación y me aseguré de que su ventana estuviera cerrada. Dejé la puerta entreabierta como siempre hago para ver cómo está. Lo besé una última vez y luego me fui. No escuché ni pío en toda la noche, pero aún así no pude dormir. Estaba tan cansado que no podía dormir. Seguí sintiendo escalofríos, despertándome sudando frío. ¿Y si se despidió porque alguien dijo que se lo llevarían? El padre original de Mickey no vivía con nosotros, es una larga historia, pero nunca antes había mostrado ningún interés en su hijo. No fue un miedo racional lo que me hizo seguir caminando por su habitación por las noches. Una vez a las 11 de la noche, metiendo sus piernas errantes entre las mantas. Nuevamente a las 2 de la madrugada, volviendo a poner su dragón de peluche debajo de las sábanas y poniéndoselo bajo el brazo. Finalmente pude dormir unas cuantas horas intermitentes hasta que las 7 de la mañana llegaron demasiado rápido cuando llegó el momento de prepararse para el preescolar y se fue. Mis ojos llorosos se convirtieron en láseres. El dragón de peluche todavía estaba allí. Nunca iría a ningún lado, ni siquiera al baño sin él. Ventanas, puertas, todas estaban cerradas desde dentro. Closets, alacenas, despensas. Estaba alborotado, destrozando el lugar como un ejército saqueador. Gritar su nombre hasta quedar ronco, golpear las puertas de mis vecinos y finalmente llamar a la policía. Estaba llorando cuando el oficial vino a hacerme algunas preguntas. No sé a dónde pudo haber ido. No sé por qué alguien lo llevaría. No, hasta que finalmente mencioné que se despidió anoche. Bueno, parece que se escapó entonces. Llevaré esto a la estación. Mientras tanto, da un paseo por todos sus parques favoritos, sus áreas de juegos y todo lo que tenga cerca. Todo el día fue un infierno y la mañana siguiente fue peor. No sé si esos periodos de tiempo perdidos y atormentados pueden considerarse sueño, pero lo primero que hice al despertar fue mirar de nuevo en su habitación. La vana esperanza de que todo esto hubiera sido solo una pesadilla se desvaneció cuando vi lo que había en su cama. Un dibujo tosco, hecho con crayones, de una pequeña mancha azul, del color de su pijama, montada en algo que parecía su dragón de peluche. Las letras temblorosas, negras debajo decían, planeamos. El dragón de peluche ya no estaba. Aunque no significó nada. Había estado destrozando la habitación buscándolo y me hubiera sido muy fácil tirar uno de sus dibujos a la cama. Probablemente había cogido al dragón cuando lo estaba buscando sin siquiera darme cuenta.
Todo lo que hizo el dibujo fue enviarme a una nueva espiral de desesperación. La policía no había encontrado nada y no fue hasta la mañana siguiente cuando obtuve la siguiente pista. Otro dibujo quedó en su cama. Había una figura más alta aquí y supuse que se suponía que era yo porque debajo decía, ¿dónde estás? Ese fue el día más largo de toda mi vida. Patrullé la casa una docena de veces, incluso arrastrándome por los conductos de calefacción para ver si todavía estaba en algún lugar de la casa. Cogí una cámara de seguridad para vigilar su habitación y poder captar a quien estaba dejando los dibujos. Después de eso, solo era cuestión de esperar a ver si mañana podría verlo. Tamara trajo algo nuevo. Tenía la intención de quedarme despierto toda la noche para vigilar su habitación, pero estaba tan agotado que no pude evitar unas horas de olvido bienvenido. Las imágenes de la cámara fueron lo primero en lo que pensé. Era Mickey, entrando a su habitación con el mismo pijama con el que lo había visto la última vez. El dragón de peluche estaba agarrado bajo uno de sus bracitos. No se enfrentó a la cámara montada encima de la puerta. Simplemente fue directo a sus crayones en la esquina y comenzó a dibujar. Me quedé allí sentada hipnotizada mientras él dibujaba, al menos 10 minutos antes de que se levantara y pusiera el dibujo en la cama. Rompió el crayón azul mientras lo coloreaba y, efectivamente, el azul todavía estaba roto en el suelo donde lo había dejado. Cuando terminó, finalmente se enfrentó a la cámara. No fue Mickey. Esa cosa que miraba a la cámara, esa cosa en pijama y sentada en su cama, no tenía cara. Simplemente piel suave con contornos leves donde deberían estar los rasgos faciales, como látex apretado sofocantemente sobre la cara. No había boca, pero aún así me di cuenta de que estaba sonriendo por cómo sus músculos se contrajeron cuando me miró. Sé que estás mirando. Yo también te miro. Eso decía su dibujo, justo al lado del tosco dibujo de un globo ocular. Estoy loco, decidí. El estrés, la preocupación, las noches de insomnio. Me ha vuelto loco. No sé a quién mostrarle el video. Ni siquiera sé si verían lo mismo que yo vi o si todo estaba en mi cabeza. Acabo de perderlo. No sé cuánto tiempo pasé en esa habitación, sentado balanceándome en un rincón, con las manos apretando mis rodillas contra mi pecho. Pero antes de darme cuenta, estaba oscuro otra vez. Estaba tan cansado. No había ido a trabajar en días y ni siquiera sé si todavía tenía trabajo. No pude evitar pensar que me había tomado más tiempo libre para estar con Mickey. Podría haber descifrado sus advertencias antes y evitar todo esto. O que sí realmente se escapó. Entonces fue mi culpa y estaba viviendo en la pesadilla de mi propia creación. Supongo que me quedé dormido donde estaba sentado en la esquina de su habitación. Todavía estaba oscuro cuando desperté, pero aún estaba tan cansado que no abrí los ojos. Me quedé sentado allí, escuchando un suave rasguño durante mucho tiempo antes de que finalmente pudiera levantarme. Ya estaba despierto y no estaba lo suficientemente alerta como para darme cuenta de lo que era. Eran crayones sobre papel. Mickey. Me desperté en un instante y contener mi grito requirió más fuerza de voluntad de la que sabía que tenía. Estaba sentado en su cama, de espaldas a mí, rascando con algunos crayones. Estaba tarareando algo, el suave ascenso y descenso melódico de la voz cantarina que usaba cuando leía Goodnight Moon. Me levanté lo más silenciosamente que pude, pero él debe haberme escuchado, porque dejó su crayón. ¿Mickey? Susurré, todavía aterrorizada de haberme vuelto completamente loca. El niño bajó de la cama, todavía de espaldas a mí. ¿A dónde fuiste, Mickey? ¿Por qué dijiste adiós? Estabas demasiado ocupado. No te importa. Era su voz, su vocecita suave y pura. Y él estaba hablando, entonces tenía boca. Estaba llorando mientras corría hacia él, pero él ni siquiera reaccionó cuando lo abracé. Me importa.
Me alegro mucho que hayas vuelto, Mickey. No tienes idea de cuánto te he extrañado. No lo vi hasta que ya lo estaba abrazando, pero ahora su falta de rostro fue todo lo que pude ver. Lo sé. Te había dicho que también te había estado observando. No era una boca desde la que hablaba. No exactamente. La hendidura comenzaba en la parte superior de su cuello y corría verticalmente. Se abrió y se cerró con los movimientos que haría una boca, pero era una herida abierta por la que hablaba. Cada vez que se cerraba, un gorgoteo de succión resonaba en él. Lo solté, pero él no lo hizo. Estaba atrapado alrededor de mi mano, arrastrándome hacia la herida que se cerró alrededor de mis dedos. No me di cuenta de lo frágil que era ese cuerpecito hasta que lo liberé y la herida se abrió más hasta su cara. Aunque no se detuvo. Saltando hacia mí, trepando por mí, agarrando mi otra mano para meterla profundamente en su herida. Me liberé, esta vez desgarrándolo hasta el estómago antes de que pudiera quitármelo de encima. Él era insaciable. Tuve que tirarlo contra la pared antes de poder escapar. Cerré la puerta detrás de mí y apoyé mi espalda contra ella, alternando entre fuertes sollozos y pausas tensas y sin aliento mientras escuchaba dentro. Adiós, fue todo lo que escuché. Mantuve la puerta cerrada mientras llamaba a la policía. Aunque no sentí ninguna presión, escuché una presencia del otro lado. Les tomó 10 minutos llegar y cuando volví a abrir la puerta de la habitación de Mickey, el chico ya se había ido. Las imágenes de seguridad. Corrí hacia mi computadora en la otra habitación y la encendí mientras esperaban. Paciente, educado y absolutamente poco convencido. Hice clic en un archivo vacío tras otro, todo negro e inescrutable desde esta noche. Luego busqué las imágenes de anoche pero habían desaparecido por completo. Estaba aturdido. No volví a la habitación de Mickey hasta que la policía se fue y aún así, me deslicé como si fuera un ladrón en mi propia casa. Fue entonces cuando noté que el crayón azul estaba manchado por todo el lente de la cámara. No quedaba ninguna señal de él. Ni siquiera la sangre de la herida que se agita sin origen. ¿Qué encontré? Un dibujo fresco, infantil e inocente a pesar de todo el rojo. Se parecía a mí otra vez. Pero había una gran cosa parecida a Pac-Man que estaba allí. Un pequeño Pac-Man que estuvo a punto de comerme. Debajo decía, diversión. Juega de nuevo mañana. Buenas noches. Odio pensar en cuántas oportunidades he tenido de jugar, todas desperdiciadas porque estaba demasiado ocupado, demasiado cansado o demasiado distraído por todo lo que no importaba en la vida. Lo extraño mucho y creo que incluso estoy deseando que llegue esta noche. Incluso si él no es el mismo como lo recuerdo. Incluso si tengo que vendarme los ojos para no saber cuánto tiempo podré evitar pensar en él. Para mirar en lo que se ha convertido. Me sentaré y dibujaré con él. Y tal vez si tengo mucha suerte, él entenderá lo mucho que lo estoy intentando y seguirá ahí cuando llegue la mañana.